6:58 minutos de la mañana, sigue con nosotros Alfredo Ramos, dirigente político, también acompañado por muchísimos años la lucha sindical, como ya lo habíamos conversado. Está convocando a un paro, a una huelga, a un paro. Para el gobierno nacional, y lo ha dicho en reiteradas oportunidades, paralizar el país es un delito, es una conspiración, es un hecho para desestabilizar el gobierno y desestabilizar la economía. Mira, el derecho a huelga está establecido en la Constitución. Si un pueblo lo están matando de hambre, si para el mes de diciembre el costo de la canasta alimentaria va a estar por el orden de los 1.000 millones de bolívares, óigase bien, 1.000 millones de bolívares, en este momento está por encima de 300 millones. Si la gente no tiene medicina, si la gente está muriendo por falta de medicamentos, ahí está el caso de Lara. Se acaban de 13 niños morir en el hospital pediátrico por una bacteria que se llama Serratia marcense. 13 niños por falta de limpieza, de aseo del hospital, y todo tiene que ver, todo llega, ¿a dónde llega todo? Todos los caminos llegan a Roma, como dice. Bueno, todos los caminos de la crisis que está viviendo el país, ¿es quién? Es Nicolás Maduro. El problema de este país es Nicolás Maduro. Y por eso cuando, antes del corte, yo decía, los trabajadores tienen que entender que aún Maduro aumentando hoy 100 millones de bolívares a los trabajadores de este país como salario mínimo, el día de mañana el kilo de carne cuesta 150. Es decir, Maduro no tiene control de la economía. Eso era mentira. Maduro fue coronado el 20 de mayo por todo este arreglo que tenía el Consejo Nacional Electoral con esa farsa del 20 de mayo y dijo que él se iba a dedicar personalmente a resolver el tema económico. Nadie sabe entonces quién era el que estaba dirigiendo la economía anteriormente. Y eso es mentira. Esto va a continuar. ¿Considera usted que son por desconocimiento? Entonces, pero un poco para terminar. Entonces, los trabajadores no tienen prestaciones sociales. Acabaron con sus prestaciones, cajas de ahorro, seguros de HCM, los trabajadores se están muriendo de hambre, los trabajadores se tienen que ir y abandonar a su familia para otros países. Es decir, que desde el punto de vista laboral y constitucional y lo que establece la ley, es que hay una violación a todo lo que son las reivindicaciones de los trabajadores, especialmente los trabajadores del sector público. ¿Qué le queda a los trabajadores del sector público? Ejercer un derecho constitucional, que es el derecho a la huelga. Eso es un derecho constitucional, aquí y en cualquier parte del mundo, a menos que hayan eliminado el derecho a huelga. Eso no es conspirar. Los únicos que han conspirado contra este país, que están acabando este país, son ellos. Es la dictadura de Nicolás Maduro. Que por cierto, eso es lo otro que tenemos que entender los trabajadores. Su papel en este momento no es solamente reivindicativo, su papel también es político. Porque para resolver el problema que tenemos en el país es la salida democrática del país. Nosotros no estamos planteando otro tipo de salida de Nicolás Maduro, estamos hablando de una salida democrática de Nicolás Maduro que también lo establece la Constitución. ¿Cuál es el papel, Alfredo, de la dirigencia política en ese momento? Yo te quiero poner un ejemplo en el caso de Polonia. Cuando el Movimiento Solidaridad convocó a la huelga de los astilleros de allá de Polonia, que fue una lucha reivindicativa, al final todo el pueblo se unió al Movimiento Solidaridad y logró, sin necesidad de confrontaciones, ni baños de sangre, ni nada de eso, lograr recuperar la democracia, y se hizo un proceso de elecciones y ganó Lech Walesa, que para aquel momento era el presidente de Solidaridad. Los trabajadores siempre han jugado un papel importante en la lucha de los países del mundo. Son una reserva moral los trabajadores. Y ahí lo están demostrando. Cuando tú ves a esa enfermera o las enfermeras decir, nosotros no queremos cajas de clac, nosotros no queremos que nos den bonos. Ahí está, le dieron un bono el viernes. Y primero que están firmando actas con sindicalistas patronales, gobierneros, con unos esquiroles que tiene el régimen de Nicolás Maduro ahí para tratar de quebrar la lucha de los trabajadores. Y sin embargo las enfermeras continúan en la lucha porque tienen una visión de lo que está ocurriendo en el país, que por más que le den ahorita un incremento de esa naturaleza que son pírricos, ya el día de mañana no le alcanza para nada. El kilo de carne ya está en 7 millones de bolívares. ¿Cuál es el papel, señor Ramos, de la dirigencia política que, más allá de denunciar como responsable al gobierno del presidente Nicolás Maduro, tampoco pareciera tener una propuesta, al menos en este momento? La MUD está completamente dispersa. Lo primero que tenemos que tener todas las organizaciones políticas es recuperar la vocación de poder, porque aquí lo que ha habido es ambición de poder de la dirigencia política. Esas diferencias que han habido, en vez de colocar el país por encima de todo, Venezuela, no sus intereses particulares,
que tienen que ser presidente de la República, o porque un partido quiere ser mayoritario, porque cree que es el primer partido en Venezuela. No, lo que nosotros tenemos es que unirnos todos, porque ese es el sentimiento que hay en la población. La unidad es un patrimonio del pueblo y nos demanda unidad. Ahora, ¿con quién vamos a hacer la unidad? Con aquellos que de verdad creemos en que hay que resolver el problema del país, porque si no nos vamos a quedar sin país. O estos señores acaban con este país, acaban con todos nosotros, o el país entero definitivamente toma conciencia del problema, del grave problema donde estamos metidos y asume la conducción de esto. Y los partidos para eso necesitan recuperar la vocación de poder. ¿Por qué en el año 58 los partidos asumieron la vocación de poder? Bueno, porque pusieron a un lado sus intereses, se unieron todos y a riesgo de lo que significa enfrentar una dictadura, ahí hubo exilio, hubo muertos, hubo cárcel, asumieron su vocación de poder, pusieron al país por encima de todo, se unieron y lograron salir de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros acá, nosotros, con este pueblo, por supuesto, uniéndonos todos en un solo objetivo, que es lograr recuperar la libertad y la democracia en Venezuela. Y eso es parte de lo que hay que decirle también a los trabajadores y al pueblo venezolano. La democracia, la libertad significa progreso. Esta dictadura es una dictadura, además de que persigue, viola los derechos humanos, es una dictadura de hambre. Esta es una dictadura totalmente diferente a las dictaduras que habían anteriormente. Pero hay dirigentes, por ejemplo, como Diosdado Cabello, que aseguran que no estamos en dictadura, que acá todavía hay libertad de expresión, que acá se respetan los derechos humanos. Bueno, imagínate tú, un señor que en su programa manda poner preso a la gente, que manda violarle los derechos humanos a la gente, viene a decirnos a nosotros, a darnos clases de que aquí no se violan los derechos humanos. Y eso que está ocurriendo en el SEBIN o que está ocurriendo en las cárceles de este país. Mi caso, por ejemplo, en mi caso yo fui destituido arbitrariamente. Yo no cometí ningún delito y tuve 5 meses detenido. Estoy ahora en libertad bajo presentación. Y por cierto, el día 28 nosotros vamos a conmemorar en el estado Lara pues lo que significó esa destitución arbitraria por parte del régimen de Nicolás Maduro. Esto es una dictadura. Ahora, que no son dictaduras parecidas a lo que teníamos anteriormente, no es una dictadura convencional. Por cierto, una dictadura vinculada a hechos no solamente de corrupción, porque estos señores lo que han hecho es robarse el dinero de todos los venezolanos. ¿Saben los miles y miles de millones de dólares que han entrado a este país para que la gente nuestra esté viviendo en la pobreza, para que la gente nuestra esté muriendo por falta de alimento y por falta de medicamentos? Eso no lo habíamos visto antes. Mira, por más pobre que era una familia aquí en Venezuela, y lo digo con propiedad porque yo vengo de una familia muy humilde, muy pobre, había comida. Aquí había comida, aquí a nosotros no nos faltaba comida, nosotros nos dábamos el lujo de ser solidarios. El vecino que estaba al lado, bueno, quería que alguien lo ayudara, el otro vecino, y nos ayudamos. Ahora, ¿cómo ayudamos? 1 kilo de sal cuesta 1,5 millones. Señor ¿Cuánto Ramos cuesta una mantequilla? ¿Cuánto cuesta un azúcar? O sea, y entonces quieren engañar y someter a la gente, porque eso es un acto de sometimiento para doblegar y humillar a la gente con las bolsas del CLAC. Señor Ramos, ahí las bolsas del hambre. Hay preguntas por acá que no quiero dejar pasar. Por acá le dice, entre otras cosas, o le comentan, Elba Hernández, un grupo de médicos especialistas docentes de la UNER en San Fernando de Apure. Tenemos más de 2 años que no pagan pese a los reclamos. También le preguntan por acá Wilfredo Lovera, todo es cierto lo que dice sobre el país que está destruido, pero expliquen por qué el pueblo está dormido y no cree en la oposición. Y quiero cerrar con esto y me lo responde los 3, por favor, lo más breve que pueda, porque ya lamentablemente hay que despedir. Le pregunta Luis Naranjo 75. Usted dice que el modelo fracasó. ¿Usted puede explicar qué modelo iban a imponer el 12 de abril del año 2002 cuando usted avaló a Carmona? Bueno, primero que la gente sabe que yo no avalé a ningún Carmona. Yo creo que ahí está la historia escrita donde nosotros, y en lo personal yo no firmé el decreto de lo que eso significaba para ese momento. Y en relación a la dirigencia política, yo creo que tiene que haber un proceso de reflexión. Indudablemente que el año pasado esa rebelión democrática que hubo, este pueblo nos ha dado 2 lecciones, Tenito. El año pasado el pueblo salió a la calle para defender la libertad y la democracia. 4 meses. 4 meses de una rebelión de verdad de todo un pueblo. Aquí hubo pueblos que nunca habían salido a la calle. Fue aplastada militarmente por la dictadura. Por supuesto, fue una derrota. De esa derrota
nosotros tenemos que reflexionar para seguir conduciendo este país. Y eso es lo que tenemos que evaluar las diferentes organizaciones políticas, que creo que lo estamos haciendo. Muchas organizaciones políticas ahorita estamos evaluando todas estas acciones porque creemos que el país, de continuar en esta misma